Bienvenidos a la unidad número 11. Orígenes e historia del cheque. Cheque es el título o valor formal, abstracto y completo, que contiene una orden incondicionada que se le da a un banco de pagar al portador una suma determinada de dinero y que obliga a su creador. Es un título cambiario librado a la vista, en virtud del cual una persona, el librador, que tiene previamente fondos depositados en poder de un banco o crédito abierto a su favor, da una orden incondicionada a éste de pagar al tenedor del documento una cantidad determinada de dinero. Los sujetos intervinientes, el librador, es la persona que crea el cheque y que tiene que tener una cuenta corriente en el banco girado. El girado, que es un banco, es la entidad financiera contra la que se libra el cheque. Beneficiario tomador es la persona a favor de la cual se libra el cheque y quien puede ejercer los derechos contenidos en el cheque. También pueden aparecer el endosante, el endosatario y alguna balista. Las clases de cheques: el cheque común y el cheque de pago diferido. El cheque común es un instrumento pagable a la vista, es decir, con la sola presentación se tiene que pagar, y el cheque de pago diferido es aquel en donde se difiere en el tiempo el pago. ¿Cuáles son las formas de giro? Pueden ser al portador, pueden ser un cheque nominal, es decir, a la orden de una persona determinada, o también pueden ser un cheque nominal, pero con cláusula no a la orden, es decir, que no se pueda transmitir por medio del endoso y solamente se podrá recurrir a la cesión de créditos. Variedades de cheques. Cheque cruzado es en donde el librador coloca dos barras paralelas en el ángulo superior izquierdo con el objeto de que solamente pueda ser depositado y no se pueda cobrar por ventanilla. Presenta variantes, puede ser cheque cruzado especial o puede ser cheque cruzado general. El cheque cruzado especial, cuando entre las barras paralelas se inserta el nombre de un banco determinado. El portador debe depositar el cheque en el banco designado. En la práctica no se lo utiliza mucho. El cheque cruzado general es cuando entre las barras no se coloca el nombre de ningún banco. En este caso, el portador puede depositar el cheque en cualquier banco donde tenga alguna cuenta. El cruzamiento general puede transformarse en especial, pero el especial nunca puede transformarse en general. Cualquier tacha del cruzamiento se tiene por no hecha. El cheque para acreditar en cuenta: este tipo de cheque tiende a impedir el cobro indebido de la orden de pago, porque siempre debe ser depositado en una cuenta corriente bancaria, con lo que se puede identificar al cobrador. Tanto el librador como su beneficiario o portador o los avalistas o endosantes pueden colocar la mención. La cláusula limita la posibilidad de cobro en efectivo del cheque. El cheque imputado en la práctica no se lo utiliza mucho, al igual que el cheque certificado. El cheque certificado, ¿qué implica? La certificación del cheque se produce mediante una declaración del girado, o sea del banco, por la cual deja constancia en la parte de atrás del cheque si efectivamente tiene fondos y que ellos han sido irrevocablemente destinados a abonar ese cheque durante el tiempo de vigencia de la certificación, que de conformidad con el ordenamiento positivo vigente es 5 días hábiles bancarios. Con la certificación los fondos quedan reservados para ser entregados a quien corresponda y sustraídos de cualquier contingencia que provengan de la persona o solvencia del librador, de modo que la muerte, la incapacidad, la quiebra, el concurso civil o embargo judicial posteriores a la certificación no afectan la provisión de los fondos certificados, ni el derecho del tenedor del cheque, ni la correlativa obligación del banco de hacerlo efectivo cuando sea presentado al cobro. La ley dispone que la certificación no puede realizarse en forma parcial ni extenderse en cheques al portador. Después de vencido el plazo de certificación, acuérdense, por 5 días, el cheque, aunque ya no está asegurada esa provisión de fondos, el título vigente, está vigente y sigue el cheque valiendo como cheque común. Bueno, el cheque no negociable en la práctica la verdad que no es muy utilizado.
El contrato de cuenta corriente bancaria. Esto es importante porque acuérdense que entre el librador y el banco girado existe una relación de tipo contractual que no es más ni menos que el contrato de cuenta corriente bancaria. El artículo 1393 del Código Civil y Comercial define a la cuenta corriente bancaria como aquel contrato por el cual el banco se compromete a inscribir diariamente y por su orden créditos y débitos de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad del cuenta correntista y en su caso a prestar un servicio de caja. ¿Cuáles son las características? Es un contrato autónomo, tiene tipicidad, es consensual, es normativo, es un contrato típicamente de adhesión, es personalísimo, es bilateral, es oneroso. El contrato de cuenta corriente bancaria. El banco no solamente acredita los depósitos del cliente, sino también los préstamos que le otorgan, la compra de valores y las cobranzas que realiza a su nombre, debitándole las extracciones y toda otra obligación que aquel posea respecto de la entidad, ya sea por capital, ajustes, intereses, comisiones, débitos por tarjeta de crédito o gastos. Contrato de cuenta corriente bancaria. El descubierto autorizado y no autorizado. La asistencia crediticia que representa el descubierto en cuenta puede provenir de la existencia de un contrato de apertura de crédito, por ejemplo, cuenta corriente bancaria, descubierto autorizado, o un adelanto transitorio, descubierto no autorizado. El descubierto contractual se materializa mediante un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, por el cual el banco se compromete a poner a disposición una suma determinada de dinero, autorizándolo a girar sobre ella en la cuenta corriente. El cliente puede hacer entonces retiros parciales o totales para disponer de la suma de crédito otorgada, como así también autorizar débitos por pago de obligaciones asumidas, ya sea con el banco o con los terceros. Este descubierto contractual generalmente se renueva en forma periódica, que se denomina acuerdo de sobregiro. El descubierto bancario puede obedecer también a un simple adelanto transitorio de fondos efectuados por el banco al cliente. Cuando el descubierto es consecuencia del servicio de caja que el banco brinda al cliente, el crédito aparece como un complemento de ese servicio, sea en razón de la confianza que el cliente merece, sea en razón de su movimiento de depósitos, que ofrecen al banco suficiente garantía de que el descubierto será rápidamente cancelado. Este descubierto unilateral generalmente es ocasional y no reiterativo. El nuevo código podría haber enriquecido el tratamiento de la cuenta corriente bancaria de conformidad con la práctica y la dimensión que tiene en la actualidad.